Llegó el año 2021, los mismos problemas del 2020. Llegó el año 2022, los mismos problemas del 20, del 21 y 22. Y no hemos avanzado. Y llega el año 2024 y el mismo problema del año pasado. Y entonces hay una historia aquí en la Biblia. Antes de leer la historia, dígale al hermano que está a su lado, ¿hasta cuándo vas a continuar así? ¿Hasta cuándo? Y el que está a la derecha también dígaselo. Hace 8 días hablaba de que tú qué vas a hacer. Hoy la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a continuar en esa misma situación? ¿Hasta cuándo? Y entonces, digo, yo tenía para hoy, le comentaba a algunos hermanos, tenía para hoy una prédica que iba a hablar, dice, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene ni todo me edifica. Eso era lo que. Pero el día de ayer, antier, el Señor me cambió la prédica y entonces dice, dígale a la iglesia que hasta cuándo va a seguir así. Dígale a las personas de la iglesia hasta cuándo va a seguir con ese problema. ¿Hasta cuándo? Y entonces me llevaba Deuteronomio 2. Deuteronomio 2:1. Dice así. Deuteronomio. Está hablando el Señor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de leer, bueno, lo vamos a leerlo. Deuteronomio 2:1 dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y en el número 14 dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sereb fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová había jurado. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel desobedeció las directrices del Señor. Y de el Mar Rojo, cuando pasaron el Mar Rojo a Cades Barnea, habían 5, 8, 10 o 15 días. En menos de un mes estaban ya en la tierra prometida. Pero ustedes saben que vino el problema de los 12 espías y 10 espías dijeron que no entraran a la tierra prometida y luego que dos dijeron que sí. Lo cierto es que el pueblo se rebotó, se alborotó y no quiso seguir y dijo, yo prefiero irnos para Egipto que ir a morir en el desierto. Entonces, de 15 días, de 20 días que duraba el tramo hasta Cades Barnea, que Cades Barnea era la antesala de la tierra prometida, duró el pueblo dando vueltas en el desierto 38 años. 38 años. Y cuando yo veía esto, en esos 38 años, ¿tenían comida? Claro, tenían comida todos los días. En esos 38 años tenían ropa, la mejor ropa porque ni siquiera se envejecía. Es que no había que echarle ni en la lavadora. No se envejecía la ropa. El mejor calzado. ¿Tenían frío? No. No, porque cuando había frío en la noche había una columna de fuego que los calentaba. ¿Tenía mucho calor? No, no pasaba. Si fuera verano no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la nube les protegía del sol. O sea, es algo parecido. Yo decía, nosotros tenemos comida, colegio para los muchachos, no estamos más o menos bien y así pasa el tiempo y pasa el tiempo, trabajamos y así. Y eso pasaba al pueblo de Israel. Dice, tenían todo, pero no tenían rumbo. Repita, tenían todo,
pero no tenían rumbo. No sabía para dónde iban. Es como un amigo que llegó a España y estuvo en varias ciudades de España buscando trabajo. Un amigo de Colombia estuvo en Barcelona, estuvo en Valencia, estuvo en Gandía. Cuando estaba en Gandía me llamó un amigo de Estados Unidos, dijo, ¿por qué no le echo una mano a mi amigo? Y dije, claro. Y vino a Lucena, que había mucho trabajo, y él estaba con su mujer y su hija y estuvieron aquí. Pero con el tiempo tampoco florecieron aquí. Entonces mejor nos vamos para tal parte. Anduvieron por España muchas veces y al final, ¿dónde terminaron? En Colombia. ¿Por qué? Porque no tenían rumbo, no tenían visión, no sabía hacia dónde se dirigían. Entonces, la vuelta, la vuelta. Y eso le pasó al pueblo de Israel. 38 años dándole vuelta sin rumbo en el desierto. Dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta al desierto y no encontraban rumbo. Y entonces, dentro de ese, siga hermana, siga. Dentro de ese problema, dice que murieron todas las personas que estaban de guerra y murieron. Entonces, una de las consecuencias de la desobediencia y una de las consecuencias del problema de desobedecer a Dios fue que Moisés, que dirigía al pueblo de Israel, no entró a la tierra prometida. Y Dios le permitió, ¿qué le permitió? Ver la tierra prometida. Le dijo, vea eso, ve esa llanura del Jordán, ve a Jericó, ve a Jaí. Esa es la tierra que yo he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero tú la verás y no entrarás. Cuando yo veía eso, yo leía, ¿cuántas bendiciones nos perdemos nosotros por no ser obedientes con el Señor? Por no hacer las cosas como Dios manda, hablando en castellano, como Dios manda. Entonces, las bendiciones están ahí porque la palabra lo dice. Y a veces por ser rebeldes o por querer hacer nuestra propia voluntad, las bendiciones las vemos. Vemos el coche de alguien, vemos la ropa de alguien, vemos la bendición del otro y la bendición del otro. Y yo con el mismo problema dando vueltas todos los meses, todos los días y todos los años. ¿Por qué? Porque sencillamente no nos dejamos dirigir por el Señor. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y entonces, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La vio después de durar 40 años en el desierto. No entró por culpa de él y por culpa de la rebeldía de su pueblo. Hay otra historia que es la historia de Jacob. Dice, ¿qué pasó con Jacob? Pues todos conocen la historia. Jacob era el listo del paseo, el listo de la clase, como decimos aquí. Resulta que Jacob dijo, le voy a quitar la primogenitura a mi hermano. Y se inventó, hizo una treta y su madre le ayudó y resulta que le robó la primogenitura a Esaú. Cuando le robó la primogenitura, tuvo que salir corriendo porque Esaú estaba muy enfurecido y dice que él se fue para donde su tío Labán. Y su tío lo recibió, lo puso a trabajar. Y dentro de las hijas de su tío habían 2 chicas, dice. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso padecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Hicieron ese negocio, hicieron ese trato, 7 años. A los 7 años, cuando le iba a la boda, ustedes saben que
que aún en los musulmanes y en esa época le entregaban la novia con su velito. Y cuando fue a acostarse o a tener relaciones con ella, ya se dio cuenta que era la otra. Entonces quedó Jacob. ¿Qué pasó? Había sembrado engaño, recibió engaño. Y entonces fue y le peleó. ¿Usted por qué me hizo eso? Dijo, no, 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 es que aquí la norma es que primero hay que casar a la mayor y luego a la menor. Y entonces dijo Jacob, no pasa nada, yo trabajaré otros 7 años por Raquel. Y, y pasó que durante 14 años le trabajó a ese varón gratis por sus 2 hijas. Jacob menospreciaba a Lea y amaba a Raquel. Y la que le dio hijos era Lea y Raquel no le daba hijos porque era estéril. O sea, el menosprecio que tuvo Jacob con Lea fue, fue castigado, vamos a decir entre comillas, porque la otra sí le daba hijos y Raquel no. Lo cierto es que al final Dios tuvo misericordia y Raquel también tuvo hijos. Pero hay un problema. Este hombre le trabajaba y le trabajaba, al fin le dijo, vamos a hacer un negocio aquí, yo necesito tener también vacas y ovejas y todo. Y este hombre le engañaba. Pero Dios en su infinita misericordia le dio una estrategia a Jacob. Le dijo, vea, vamos a hacer un negocio. Las que salgan pintadas son mías, las que salgan blancas son tuyas. Y resulta que empezaron a salir muchas pintadas, muchas con rayas, y Jacob se volvió rico. Entonces, como vio que su suegro no era muy correcto, un día salió huyendo. Salió huyendo, o sea, ya tenía 2 problemas. Huía de Esaú y huía de Labán. Y entonces Labán al final después lo alcanzó y le exigió, le dijo, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no me permite despedirme de mis hijas y de mis nietos? Y al final llegó ahí. Pero durante todo ese tiempo, estamos hablando de 7, 14, casi 20 años, Jacob tenía un problema pendiente. Huía de su hermano. Huía de su hermano, nunca quiso solucionar el problema de su hermano. O sea, durante 20 años, aunque estaba trabajando y pagando, tenía un problema que era perdonar a su hermano o pedirle perdón a su hermano. Y entonces, de pronto escuchó que su hermano venía con 400 hombres dispuesto a matarlo. Entonces ahí se acordó que tenía que pedirle perdón a su hermano. Ahí se acordó. Cuando yo leía esta historia también me acordaba de cuántas veces nosotros andamos por la vida sin perdonar. Sin perdonar a nuestros padres, sin perdonar a nuestros hermanos, aún a personas que nos han hecho daño y andamos y venimos a la iglesia con esa carga y andamos por la vida con esa carga y eso le pasaba a Jacob, andaba con esa carga y con esa carga. Cuando se enteró que venía Esaú dispuesto a matarlo, ahí sí se puso, uy, Señor, 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 y empezó a huir. Y lo primero que hizo fue empezar a mandarle presente, le mandaba ovejas, le mandaba vaquitas, me mandaba 2 hombres con 100 ovejas, 2 hombres con vacas, 2 hombres con terneros. Y entonces, cuando supo que ya estaba muy cerca, lo que hizo él dijo, aquí este hombre me va a matar, y dividió su familia en la mitad. Ustedes se van aquí y ustedes están aquí con eso. Si Esaú mata a la mitad, la otra mitad se salva. Y resulta, o sea, estrategia de hombres, siempre sí, pero eso no es o sea, eso nos pasa a todos, siempre hacemos estrategia de hombres, estrategia de hombres. ¿Por qué? Por no pedirle perdón. Y entonces Dios en su misericordia permitió que Esaú aceptara los presentes que él le había enviado. Entonces cuando llegó ya el hombre todo asustado y temblando, dijo, aquí me tocó, me van a matar. ¿Qué hizo? Llegó y salió corriendo Esaú hacia Jacob y le abrazó y le perdonó.
y dijo, de aquí en adelante vamos a andar juntos. Le dijo Jacob, mira, mira, es que yo tengo niños chicos y tengo vacas pequeñas y becerros pequeños, vete tú adelante y yo. Pero lo cierto es que se perdonaron. No hay nada más bonito que el perdón. No hay nada más bonito cuando dos personas se perdonan de verdad, no de boca, sino de corazón, y se abrazan y hay perdón. Eso es lo mejor que puede suceder a los cristianos. Perdonar y recibir el perdón. ¿Por qué? Porque ya es una carga menos. Es una carga menos. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Pero como yo le decía al principio, hay muchas personas que hemos vivido con eso. Yo también he vivido con eso. Que no sé perdonar o no sabía perdonar. Y cualquier ofensa, cualquier cosa, la guarda uno. Es que me miró mal, es que dijo tal cosa. Y de pronto el vecino dijo, es que están hablando de ti y uno se lo cree. Y anda uno con esa mochila de falta de perdón. Cuando el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden, pero esa es una oración, no, eso no es para mí, no, sí es para nosotros. Tenemos que perdonar y saber perdonar y perdonar de corazón para andar livianos por la vida. Amén. Ahora, otra historia es la de después de esto, después de eso que pasaron el Jordán y que eso, después de Moisés cuando pasaron el Jordán, tenían que tomarse Jericó. A mí me gusta esta historia porque tiene mucha enseñanza, pero dice que después de pasar el Jordán, que pusieron el arca y pudieron pasar el Jordán a secas, llegaron allá y Dios le dio una estrategia. Diga estrategia. Estrategia de Dios. Dice, denle una vuelta durante 6 días a Jericó. Y yo me ponía a pensar que hubo un mandato muy específico de parte de Dios. ¿Cómo tenían ir? Iban tocando el arpa, los instrumentos, y dice que el pueblo iba detrás. Y vamos a Josué 6:9. Josué 6:9. Habla de la toma de Jericó. Dice así. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban contundentemente. Y en el número 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Imagínense por un momento. Tenían que darle la vuelta a Jericó, que era, vamos a suponer que es como Lucena, ¿sí? A lo mejor era más grande. Entonces, darle la vuelta a Lucena despacio detrás de los hombres de guerra que iban tocando, y los hombres y mujeres en silencio. Ayuno de palabra. Si para los hombres es difícil, imagínense para las mujeres. Y decía Moisés que no quiero que anden conversando. No, que es que estamos hablando del futuro de Jericó, no, que no quiero que estén conversando. Que no quiero que estén conversando cómo van a caer los muros. Que no quiero que estén conversando qué va a hacer el Señor. Entonces dice, todos los días, imagínense, un día dándole vueltas a Jericó y llegaban por la noche cansados, a lo mejor ni para charlar. Y al día siguiente igual. Y al día siguiente igual.
Las mujeres calladas y los hombres callados. Solamente los que iban tocando y cantando. Los demás calladitos. Dice ahí. Entonces, y el último día tocaba ir más rápido porque había que dar 7 vueltas. Y dice que durante esas 7 vueltas, calladitos, imagínense, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, marchando. Eso era un ayuno de 24 horas de no hablar. Y entonces, ahí se acabó el chisme y la murmuración, porque no podían hablar, no podían hablar. Por eso algunos pastores recomiendan ayuno de silencio. Hoy vamos a hacer un día de silencio. Yo creo que nosotros no podemos. Si aquí en la iglesia me toca estar mirando a las personas mal para que dejen de conversar. Imagínense, alguien me decía, y esto no va para nadie, y no está la persona aquí, decía, es que a mí me gusta ir allí a la plazoleta, porque ahí nos ponemos a hablar de todo el mundo, ¿sí? Nos ponemos a hablar de todo el mundo, no, no es nadie de la iglesia, no, tranquilo, no es nadie de la iglesia, ¿sí? Y yo decía, eso se juntan, sí, porque es que rajan de todo el mundo, de fulana, de sutana, y yo me lo creo, porque he escuchado, ¿no? Entonces, imagínate, y que eso es muy malo, ¿no? Hablar de todo el mundo es muy malo. Entonces, pero hay gente que pasa los meses, los días y los años y están hablando de los demás. Y allí la estrategia de Jericó era que el último día tenían que gritar, el último día. Y entonces, cuando el último día gritaron, ya estaban, peor dicho, Señor, que no aguanto. Se caían porque salían con una voz. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, 7 días de ayuno de voz. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque es que nosotros también a veces nos acostumbramos, y digo, a mí me pasó algún tiempo, a hablar de los demás. Eso te renta. Eso está muy bien. Y nos gusta, y nos gusta. Y entonces hay que ir apretándole la llave a la lengua para no hablar de los demás. Y nos acostumbramos a eso. Entonces, lo que dice es, ¿hasta cuándo vamos a hablar de los demás o hablar de la familia o hablar de los hermanos? Hay que acabar con eso. Juan 5:5. Juan 5:5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué pasaba con este? Había vamos a ver, un estanque, el estanque de Bethesda, que se hacían milagros. De vez en cuando bajaba un ángel y agitaba el agua, y el primero que se metía era sanado. El primero que llegaba, y al paralítico siempre le ganaban. Entonces, imagínate la triste historia de ese paralítico. Todos los días esperando ganarle cuando no iba a ganar. Cuando no iba a ganar, siempre había un cojo que le ganaba, un ciego que le ganaba, un manco que le ganaba, o cualquiera. Pero al paralítico no llegaba, no clasificaba y esperaba ahí. Se le apareció el Señor y le sanó. O sea, ¿por qué comento eso? Porque hay gente que está esperando un milagro de una manera y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y pasan los días, y pasan los días, y siempre con el mismo problema. Tenemos que buscarle otra solución a cada problema, una solución diferente, no como el paralítico. Él tuvo la suerte, pero después de muchos años. Y cuando yo veía eso, mire, hay otra historia muy bonita, que es la historia de la mujer de flujo de sangre. ¿Qué pasó? Esta mujer nunca se quedó con su problema.
Dijo, tengo que darle una solución al problema. Tengo flujo de sangre. Un día iba donde el curandero, no le salía la cosa. Otro día iba donde el hechicero, no le salía la cosa. Otro día iba donde el médico, no le salía la cosa. Otro día iba a la seguridad social, no le salía la cosa. Y así sucesivamente. Y dice que pasado el día, el tiempo y los años, y la mujer cada día estaba peor. Pero al menos ella estaba intentando solucionar su problema. No decía, ¿qué quiere que haga? Si eso es lo que hay, si es lo que a mí me toca. No, la mujer no se quedó así, sino dice, y de pronto escuchó hablar de Jesús, dice, vamos a intentarlo, y fue, lo intentó y tuvo éxito. Entonces, después de que Jesús sanó a ese paralítico, en Juan 5:14, hay algo que me impacta. Juan 5:14 dice, después, hablando del paralítico, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le está diciendo el Señor que él obtuvo un milagro. Obtuvo un milagro. Obtuvo un milagro. ¿Y qué pasó? Le dijo el Señor, ha sido sanado, ha sido sanado, vete y no peques más. Mira, cuando uno recibe los milagros y se olvida del que hizo el milagro, le pueden venir cosas peores, está diciendo este texto bíblico. Cuando uno se olvida del milagrero, vamos a decirlo, del que hace los milagros, que se llama Dios, le pueden venir cosas aún peores. Dice, vete y no peques más para que no venga sobre ti cosas peores. Y hay otra historia que me gusta, me la dio el Señor ayer en la mañana, y es la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que conocía la palabra. Se parecía a muchos de los que andan en las redes sociales. Pero esa mujer tenía un problema. Su casa estaba en desorden. Dice la Biblia, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido, le dijo el Señor. O sea, se había casado 5 veces y ya había renunciado a casarse, se había ido a vivir en unión libre con el hombre que estaba actualmente. Es decir, se estaba fornicando con el que estaba actualmente. Y entonces esta mujer era muy lista. Quería incluso enseñarle a Jesús. Dice en el libro de Juan 4, en el número 7, Juan 4 en el número 7, dice así, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Miren la historia. Estaba Jesús en el estanque, esperando que alguien le diera de beber, y vino una mujer de Samaria y le dijo, dame de beber. Y la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo se atreves tú siendo payo a hablarme a mí que soy gitano? ¿O cómo siendo tú gitano se atreve a hablarme a mí que soy payo? ¿Cómo usted siendo colombiano me viene a hablar a mí que soy español? Tú que no has estudiado nada me viene a hablar a mí que soy ingeniero. Suena chiste, pero esa es la realidad. Algunos se creen, menos mal que en esta iglesia no, algunos se creen con más atributos, tanto físicos como espirituales, y piensan que los demás no son dignos de acercarse a él, y piensan
se creen, como dice mi esposa, merecedores o nos creemos merecedores. Cuando Jesús se le acerca a la mujer samaritana, dame de beber por su nobleza, dice, con mucho gusto. Venga, le saco y le doy agua. Pero la mujer, en lugar de sacar un cántaro y darle agua, empezó a contender con Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, vienes a pedirme agua a mí que soy samaritana? Porque ellos se peleaban, ¿sí? Y dice que había una pelea entre judíos y samaritanos y resulta que ella siguió. El Señor Jesús le pidió agua. Y en el número 12 le dice Jesús y ella responde, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Siguió hablando y siguió menospreciando a Jesús. Jesús le hablaba palabras de sabiduría y le decía a ella, ¿acaso tú vas a ser más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En lugar de darle agua, que un vaso de agua no se le llega a nadie, en los bares le entregan a uno un vaso de agua gratis. Esta mujer le negó un vaso de agua a Jesús y empezó a contender. ¿Por qué? Porque se creía superior a Jesús. Y entonces dice que en el número 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y en el número 17, la mujer le respondió, no tengo marido. Ella le dijo a Jesús, no, que yo no tengo marido, pero Jesús ya la sabía. Me estás mintiendo, samaritanita, me estás mintiendo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso has dicho con verdad. ¿Qué pasaba? Venían peleándose samaritanos y judías durante años, no se hablaban. Había una oportunidad para congraciarse, para arreglar el tema. No, nosotros queremos seguir peleando un año, otro año. Y la mujer dijo, no, es que aquí usted viene a decir cosas. Entonces le dijo el Señor a la samaritana, vaya, traiga a su marido. Pero cuando el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, le estuvo diciendo, arregla tu casa. Arregla tu casa antes de venir a contender conmigo. Arregla tu casa que lleva muchos años en desorden. Arregla tu casa. Y la mujer, al ver que Jesús le dijo que, bueno, la historia ya la conocen ustedes, fue y trajo a todo el pueblo. Pero ¿por qué hablo esta historia? Porque sencillamente a veces nos acostumbramos a situaciones anómalas. A veces nos acostumbramos, pasan los días, los meses, los años y nos acostumbramos a situaciones difíciles. O que queremos hacer ver normal lo que no es normal. Y eso se escucha mucho, es lo que me toca. Esto es lo que hay. Es que no puedo más. Es que no sé qué. Mejor no. Y entonces hay una historia que rompe con todos los cánones, que también la conocen ustedes, y está escrita en Juan 8:3. Juan 8:3. Juan 8:3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Cómo encontraron a esta mujer en adulterio? Trajeron a la mujer, al hombre no, trajeron a la mujer. Semidesnuda la trajeron. Y dijeron, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces esperaban que Jesús les diera el visto bueno para apedrearla, porque la ley de Moisés decía que la mujer que es sorprendida en adulterio la pueden lapidar, Entonces Jesús dice que él se quedó ahí
tranquilitos, no les puso mucho cuidado y de pronto le lanzó la palabra. Jesús no se quedó con lo mismo dando vueltas y dijo, es que la ley dice y la ley dice, no dice, aquí me impacta cuando Jesús dice, yo soy la ley, yo soy la ley. Y le dijo a los escribas, dice, aquel que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y todos salieron corriendo. Y la mujer, cuando se dio cuenta que estaba con Jesús, solamente no empezó a disculparse. No, yo no era la que estaba en adulterio, era mi vecina. Yo no estaba con él, es que él me obligó. No empezó a poner disculpas. No empezó a hacer cosas, sino la mujer calladita aceptó. Y entonces dice que enderezándose Jesús en el número 10, y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no le dijo, vete y siga haciendo lo mismo. No, Jesús le dijo, vete y no peques más. Y la mujer no siguió igual. Dice que la Biblia dice que ella siguió con Jesús y siguió con Jesús. Hermano, viene la reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros con esos mismos problemas? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir con esas mismas dificultades? A lo mejor es un problema económico. A lo mejor es un problema de amistad, de sociedad. A lo mejor es un problema sentimental. A lo mejor es un problema matrimonial. A lo mejor, mira, hay cosas que me gustan. Y ustedes saben que trabajar en este barrio no es fácil. Pero hay cosas que me gustan. Y cuando nosotros vemos victoria, tres situaciones de victoria. Hace 15 días se bautizaron 3 personas. Para nosotros es una victoria. Ayer una pareja que durante años, no lo digo yo, lo dice alguna gente del barrio, nos lo han dicho, durante años venían peleándose, separándose, no sé qué. Su marido no tenía a Cristo en su corazón y vino y aceptó a Cristo en su corazón y se bautizó hace 15 días y ayer se casó. Y lo que yo decía ayer, aquí pueden hablar lo que quiera de esa familia. Y aquí pueden hablar lo que quiera de la iglesia. Y pueden hablar lo que quiera de su pastor. Pero en el reino de los cielos ayer se escribió con páginas de oro algo grandioso. Algo grandioso. Y hace 15 días pueden murmurar lo que queráis. Pero en el reino de los cielos se escribió páginas de oro que se bautizaron 3 personas y que 3 renovaron votos. Y el próximo viernes se va a escribir en el reino de los cielos que Yolanda se va a casar. Y pueden decir lo que quiera y eso es victoria. Pueden murmurar de la iglesia, pueden murmurar de lo que sea. Aquí vienen no sé qué, y ayer cuando salió esta familia ahí y todo el barrio mirando, y es eso un acontecimiento. Alguien me decía ahí en la plaza, no estaba chismeando, alguien me dijo ahí al frente de la plaza, me dijo, lo felicito por la labor que está haciendo con esa familia. ¿Sí? Entonces, es la parte buena de nuestro ministerio, la parte no tan dura de nuestro ministerio, ver que se hacen cosas bonitas y que puede suceder lo que quiera. Después, pues, pero hay un escrito, ¿sí? Aquí tengo el documento. Mañana lo vamos a registrar en la notaría y no solamente que en el reino de los cielos, sino en España. Que se casaron, que cambiaron su forma. Mira, 18 años de fornicación. 18 años porque la niña creo que tiene 18. Bueno, entonces fornicaban antes de tenerla. ¿Ha visto? Vea cómo es de sabia Yolanda. Fornicaban antes de tenerla. 18 años de fornicación que fueron interrumpidos ayer porque determinaron casarse. Y eso dice la palabra, no lo digo yo.
Y con todo el respeto, Yolanda, ya se van a romper, ¿cuántos? 15 años de fornicación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se van a romper 15 años y ahí sí, como dice, el Señor tenga misericordia de ellos y de usted, porque el pecado trae maldición y el Señor sabe que yo le pido, no tenga en cuenta sus pecados. Entonces, pero eso es muy bonito. 18 años dando vuelta en la fornicación y determinan eso. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a seguir dando vueltas? Ahora la pregunta es, ¿tú con quién te identificas? ¿Con el pueblo de Israel que pasaban los días, los meses y los años y seguían con el mismo problema? Quejándose, murmurando. Y tenían todo, vivían como reyes, pero andaban quejándose, murmurando, haciendo ídolos y peleándose con Moisés. O con Jacob, que pasó casi otros 18 años y no tuvo la valentía de irle a pedir perdón a su hermano. O con Moisés, que por permitir cosas en su pueblo perdió la bendición. O con la mujer samaritana que llevaba su casa en desorden y no quería arreglarla. O con el paralítico que duró años y años y años dando vueltas ahí, esperando un milagro que no iba a llegar y que por la misericordia de Dios llegó. Entonces, hermano, no podemos continuar dando siempre gol. Dice, hay una canción que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. No podemos seguir tropezando con la misma piedra. No podemos seguir dándonos los mismos golpes contra el aguijón. Tenemos que hacer algo diferente. No nos acostumbremos a vivir con esa misma situación. No nos acostumbremos a hacer lo mismo del año pasado y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, busquemos darle una solución a nuestro problema. Una solución. No sé cuál sea su problema. No sé cuál sea su dificultad. No sé cuál sea, pero sí sé que el Señor sabe que hay un problema que usted tiene que solucionar. Que hay una solución que está en camino si usted se coge del Dios Todopoderoso. No nos acomodemos a vivir con el mismo problema. Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala y menciona eso, que nosotros nos acostumbramos a tener el problema ahí en el sofá. Vemos la televisión con el problema ahí. No, el Señor dice que nosotros tendremos vida y vida en abundancia. Y tenemos que cambiar esa situación adversa con la ayuda de Dios. No es si Dios quiere, Dios sí quiere. Dios sí quiere cambiar esa situación adversa. Sí. Y no espere que Dios haga milagros cuando no va a suceder. Mire, y vuelvo y lo repito, Dios no se mete con tus decisiones. Dios no es el que determina. Uno determina la salvación. Uno determina la bendición. ¿Cómo? Tomando decisiones. Es el momento de decidirnos a no seguir con esta misma situación. Y no crea que eso es solamente para ustedes. A mí también me ha tocado esta prédica. Hay cosas que no me dejan andar. Hay cosas hay cosas incluso que no dejan andar a esta iglesia. Y tenemos que tomar decisiones para que la iglesia crezca y la iglesia avance. Hay cosas que no nos dejan crecer en la iglesia. Y yo no le estoy echando la culpa a ustedes. El pastor también tiene culpa. Pero el Señor quiere que esta iglesia crezca, que sea luz en este pueblo. Y nosotros tenemos que no seguir tal como venimos, sino avanzar. El Señor quiere que su vida avance. Si tu problema es sentimental, tiene que darle una solución. Si tu problema es matrimonial, tiene que darle una solución. Si tu problema es económico, tiene que darle una solución. Si el problema es su carácter, hay que darle una solución. Cuando hablo de carácter, no solamente hablo del carácter explosivo,
Hablo del carácter pasivo. Sí, Señor, es lo que toca. Ay, pero ¿quién me va a ayudar? No, no, esto no puede seguir así. Y cuando Dios lanza esta palabra, porque Dios lanzó esta palabra, no yo, sino Dios, para que usted se espabile y para que yo me espabile y tratemos de darle una solución de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice, Dios quiere, nosotros tenemos que poner la parte siguiente. Amén. Espero que Dios les haya hablado y espero que siga hablando ahora en este momento. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos.